Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial, lleno de energía y de cosas buenas. Yo estoy súper contento de estar aquí hoy con vosotros, listos para sumergirnos en un tema que creo, os va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando las redes sociales, algo que está haciendo que la gente se ría a carcajadas, y algo que, bueno, mejor no os adelanto mucho. Digamos que vamos a analizar a fondo un comentario explosivo que ha dejado a Kerem flipan con mayúsculas, y vamos a desgranar porque su reacción fue, digamos, increíble. Pero antes de empezar, como siempre, un pequeño favorcito. Si sois nuevos por aquí, o incluso si ya sois veteranos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto. Haced clic en ese botón rojo que pone suscribirse y activad la campanita. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de análisis, curiosidades y por supuesto, mucho humor, seréis los primeros en enteraros. Vamos, que no os cuesta nada y a mí me hacéis súper feliz. Ahora sí, preparaos unas palomitas, poneos cómodos, porque vamos a meternos de lleno en esta historia. Os prometo que vais a flipar, nunca mejor dicho. Bien, antes de desvelar el comentario en cuestión y la reacción de Kerem, necesitamos entender un poco el contexto. Kerem es, como muchos sabréis, un creador de contenido que se caracteriza por su humor ácido, sus reacciones exageradas y su capacidad para convertir cualquier situación cotidiana en un sketch cómico. Tiene una legión de fans que adoran precisamente esa espontaneidad y esa forma tan peculiar de ver el mundo. Y como todos los creadores de contenido populares, Kerem también tiene su buena dosis de haters. Pero ojo, no todos los haters son iguales. Hay haters que simplemente insultan y haters que, bueno, que intentan ser un poco más ingeniosos en su crítica. Y ahí es donde entra en juego el comentario que vamos a analizar hoy. El comentario en sí a primera vista puede parecer inofensivo. De hecho, si lo lees rápidamente incluso podrías pensar que es un halago. Dice así: Kerem, me encanta cómo haces reír a la gente. Eres un genio creando contenido. Aunque a veces me pregunto si no estarás sobreactuando un poquito. ¿Lo veis? No hay insultos, no hay descalificaciones. Es una crítica constructiva, o eso parece. Pero aquí es donde entra en juego la magia de las redes sociales y la capacidad de la gente para leer entre líneas. La clave está en ese un poquito. Ese un poquito es como una pequeña bomba de relojería. Es como si el autor del comentario estuviera diciendo, sí, eres bueno, pero tampoco te vengas arriba. No eres tan original como crees. Y claro, a Kerem, que es conocido por su orgullo y su seguridad en sí mismo, este un poquito le tocó la fibra sensible. Ahora, ¿cómo reaccionó Kerem? Pues obviamente no se quedó callado. Pero en lugar de responder con un insulto o una descalificación, Kerem optó por la ironía, por la exageración, por la sobreactuación. Subió un vídeo corto de apenas unos segundos, en el que aparecía llorando desconsoladamente, tirándose de los pelos y gritando sobreactuando. ¿Yo? Pero si soy la persona más natural del mundo. No entiendo nada. Y al final del vídeo, con los ojos llenos de lágrimas, le dedicó al autor del comentario una mirada penetrante y le dijo, gracias por tu crítica constructiva. La tendré en cuenta, ¿o no? La reacción de Kerem se hizo viral en cuestión de horas. La gente no paraba de compartir el vídeo, comentando y riéndose a carcajadas. Algunos apoyaban a Kerem, diciendo que tenía todo el derecho a defenderse de las críticas. Otros, en cambio, defendían al autor del comentario, argumentando que solo había dado su opinión de forma respetuosa. Pero en general, la mayoría de la gente coincidía en que la reacción de Kerem había sido brillante, ingeniosa y, sobre todo, muy divertida. ¿Pero por qué la reacción de Kerem fue tan impactante? ¿Qué es lo que hizo que este vídeo se volviera viral? Creo que hay varios factores que explican este fenómeno. En primer lugar, la reacción de Kerem fue inesperada. En lugar de enfadarse o de insultar al autor del comentario, Kerem optó por la parodia, por la exageración. Y esto descolocó a la gente. Nadie esperaba que Kerem respondiera de esa manera. Fue una jugada maestra, una demostración de que Kerem entiende a la perfección el lenguaje de las redes sociales y cómo usarlo a su favor. Piensen en ello, en un mundo donde la respuesta predecible es la ira o el silencio, Kerem eligió la vía del humor autoconsciente. Es como si se hubiera dicho, si me dices que sobreactúo, te voy a demostrar lo que es la verdadera sobreactuación.
En segundo lugar, la reacción de Kerem fue muy efectiva. Consiguió convertir una crítica negativa en algo positivo. Convirtió un posible ataque en una oportunidad para hacer reír a la gente y para reafirmar su propia identidad como creador de contenido. La crítica, en lugar de hundirlo, lo impulsó. Lo que pudo haber sido un momento de duda o inseguridad, se transformó en un boost de popularidad y en una reivindicación de su estilo. Kerem demostró que tiene piel de teflón, que las críticas le resbalan y que puede incluso transformarlas en combustible para su creatividad. En tercer lugar, la reacción de Kerem fue muy auténtica. Aunque estaba sobreactuando en el fondo, estaba siendo fiel a su propio estilo, a su propia forma de ser. Estaba demostrando que no le importa lo que piensen los demás y que está dispuesto a defender su trabajo con uñas y dientes. La autenticidad en el mundo de las redes sociales es un valor en alza. La gente está cansada de poses, de filtros y de vidas perfectas. Buscan autenticidad, buscan personas reales que se muestren tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y Kerem, con su reacción exagerada, demostró que es una persona real, con sus inseguridades, pero también con su confianza y su sentido del humor. Pero ojo, no todo el mundo vio la reacción de Kerem de forma positiva. Algunos críticos argumentaron que Kerem estaba siendo demasiado sensible, que no sabía aceptar las críticas y que estaba utilizando su fama para intimidar al autor del comentario. Incluso hubo algunos que lo acusaron de victimizarse y de buscar la lástima de sus seguidores. Se desató un pequeño debate en las redes sociales, con argumentos a favor y en contra de la reacción de Kerem. Algunos usuarios lo acusaron de ser egocéntrico y de no aceptar ninguna crítica, mientras que otros lo defendieron a capa y espada, argumentando que tenía todo el derecho a responder a un comentario que consideraba ofensivo. Sin embargo, creo que estas críticas son injustas. Kerem no estaba intimidando a nadie. Simplemente estaba respondiendo a una crítica con su propio lenguaje, con su propio sentido del humor. Y en mi opinión, lo hizo de forma brillante. Su reacción fue una forma de decir, no me voy a dejar intimidar por tus críticas. Voy a seguir siendo yo mismo con mis exageraciones y mi sentido del humor. Además, creo que es importante recordar que los creadores de contenido también son personas. También tienen sentimientos. Y también tienen derecho a defenderse de las críticas injustas. No podemos esperar que los creadores de contenido se queden callados y aguanten todo lo que les digan. También tienen derecho a expresar su opinión y a defender su trabajo. Es fundamental recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real, con sus emociones y sus vulnerabilidades. Los creadores de contenido no son robots programados para recibir críticas sin pestañear. Son seres humanos que se exponen a diario al juicio público y que, por lo tanto, tienen derecho a defenderse cuando se sienten atacados. En definitiva, la reacción de Kerem al comentario sobre su sobreactuación fue un ejemplo perfecto de cómo convertir una crítica negativa en algo positivo. Fue un ejemplo de ingenio, de humor y de autenticidad. Y sobre todo, fue un ejemplo de cómo no tomarse la vida demasiado en serio. La capacidad de reírse de uno mismo es una cualidad invaluable, especialmente en un mundo donde la presión por ser perfecto es constante. Kerem, con su reacción, demostró que no tiene miedo de mostrar sus imperfecciones y que puede incluso reírse de ellas. Pero la historia no termina ahí. La viralidad del vídeo de Kerem generó una onda expansiva en las redes sociales. Otros creadores de contenido se sumaron al debate, dando su opinión sobre la reacción de Kerem y compartiendo sus propias experiencias con las críticas. Se crearon hashtags como #TeamKerem y #debate sobre actuación, que inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y crítica. Incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, analizando el fenómeno desde diferentes perspectivas. El caso de Kerem puso de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los creadores de contenido y su audiencia. Demostró que las críticas, incluso las que se disfrazan de constructivas, pueden tener un impacto significativo en el estado de ánimo y la autoestima de los creadores. Y también demostró que la forma en que los creadores responden a las críticas puede tener un impacto aún mayor en su imagen pública y en su relación con sus seguidores. La lección que podemos extraer de esta historia es que la comunicación en las redes sociales debe ser siempre respetuosa y constructiva. Los creadores de contenido deben ser conscientes de que están expuestos al juicio público y deben aprender a manejar las críticas de forma inteligente. Pero la audiencia también debe ser consciente de que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real,
con sus emociones y sus vulnerabilidades. Y que los comentarios que se vierten en las redes sociales pueden tener un impacto significativo en la vida de esas personas. En este sentido, es fundamental promover una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. Una cultura donde se valore la crítica constructiva y se eviten los insultos y las descalificaciones. Una cultura donde se reconozca el derecho de los creadores de contenido a defenderse de las críticas injustas. Y una cultura donde se celebre la autenticidad y la capacidad de reírse de uno mismo. Y aquí, amigos míos, es donde llegamos al final de nuestro análisis. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del humor, la autenticidad y la capacidad de reírse de uno mismo, así como la necesidad de una comunicación respetuosa en las redes sociales. Para recapitular brevemente, hemos visto cómo un comentario aparentemente inofensivo puede desencadenar una reacción explosiva, y cómo esa reacción, a su vez, puede convertirse en un fenómeno viral. Hemos analizado los factores que explican el éxito de la reacción de Kerem y hemos reflexionado sobre la importancia de la crítica constructiva y el derecho a defenderse de las críticas injustas. Hemos explorado la complejidad de las relaciones entre creadores de contenido y su audiencia, y hemos abogado por una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mis ideas con vosotros. Me encanta saber que hay gente ahí fuera que valora mi trabajo y que se divierte con mis vídeos. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la reacción de Kerem? ¿Creéis que fue exagerada o que fue justa? ¿Qué haríais vosotros en una situación similar? ¿Cómo gestionáis las críticas en vuestra vida personal y profesional? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y, por supuesto, mucho más humor. Hasta la próxima. Y recordad, no os toméis la vida demasiado en serio. Reíd, disfrutad y sed vosotros mismos. Os quiero, gente guapa. Ciao.